Después de un mes separados, mi esposa regresó. ¿Me extrañaste? Sonreí. Ni siquiera tuve tiempo. Sus primas gemelas salieron de la habitación, y mi esposa se dio cuenta. Valeria, ¿me pasas el jugo de naranja?, pregunté, todavía medio concentrado en mi teléfono, sin siquiera pensar. Domingo por la mañana, huevos en la sartén, el sol entrando a raudales por la ventana. Debería haber sido un momento de paz. En lugar de eso, un cristal se hizo añicos como un disparo. Me incorporé de un salto mientras la jarra se estrellaba contra el azulejo y explotaba, el jugo dibujando un arco en cámara lenta sobre los gabinetes blancos. Ella estaba allí de pie, con los puños apretados y el pecho agitado. No soy tu sirvienta, Rodrigo. ¿Pero qué demonios?, parpadeé. Era una pregunta, una simple. Oh, ahórrame esa simple rutina, espetó, señalándome como si apuntara con un arma. Cada semana, es lo mismo. Pásame esto. Tráeme aquello. ¿Puedes traerme la sal, cariño? Ya ni siquiera me ves. Me levanté lentamente, la silla crujiendo bajo mi peso. Valeria, era jugo de naranja. No te pedí que pusieras tejas en el techo. ¿Crees que esto se trata del jugo?, río, con una risa corta y aguda. Me tratas como un personaje secundario en tu vida, como si se supusiera que debo orbitar a tu alrededor. Sonreír. Servir. Callarme. Rodeé los cristales rotos con cuidado, manteniendo la voz serena. Eso no es justo. Sabes que hago mi parte en esta casa. Entrecerró los ojos. Ah, sí. ¿Cuándo fue la última vez que lavaste la ropa sin que te lo pidiera? ¿O que limpiaste el baño? Apareces cuando es fácil, Rodrigo. Pero soy yo la que carga con todo. Ese golpe dolió. Y no mentiré, una parte de mí quiso contraatacar, defenderme, recordarle que trabajo muchas horas, que pongo comida en esta mesa, que esta casa no se paga sola. Pero no lo hice. Todavía no. En cambio, me agaché para empezar a recoger los cristales. Y fue entonces cuando ocurrió. Un corte afilado en mi pulgar. La sangre brotó al instante, goteando hasta el azulejo. Maldita sea si sé, agarrándome la herida. Valeria miró. Por un segundo, pensé que tal vez la ira se suavizaría, que correría a buscar una toalla, a ver si estaba bien. No se movió. Simplemente se quedó allí, con los brazos cruzados y los labios apretados. Estoy sangrando y ni siquiera te inmutas, dije, presionando una servilleta contra mi mano. ¿Qué te pasó, Valeria? Me miró fijamente. ¿Qué nos pasó, Rodrigo? Ni siquiera te das cuenta de lo muerto que está este matrimonio. ¿Crees que un dedo cortado es dolor? Intentas ser invisible todos los días. Eso es una estupidez, espeté, poniéndome de pie. He estado aquí. Nunca te engañé. Nunca mentí. Construí esta vida para nosotros. Y en algún punto del camino, dejaste de construir conmigo. Su voz se quebró ligeramente. El silencio que siguió fue brutal. Afuera, un pájaro trinó. En algún lugar, el cortacésped de un vecino cobró vida con un zumbido. Pero en nuestra cocina, se sentía como una zona de guerra. Finalmente, ella lo rompió. Voy a salir, dijo fríamente, cogiendo las llaves del gancho. ¿A dónde? Se giró en la puerta. A cualquier lugar donde no estés tú. La puerta se cerró de un portazo detrás de ella. Mis hombros cayeron, la tensión drenándose en oleadas que no podía controlar. Miré a mi alrededor. Cristales rotos, jugo pegajoso, una servilleta de papel manchada de rojo. Y entonces lo entendí. Esto no era una grieta. Era el comienzo de un colapso. Reservé el viaje porque pensé que tal vez, solo tal vez, un cambio de aires podría cambiar algo entre nosotros. La Riviera Maya siempre había sido el lugar favorito de Valeria. Un lugar donde solía reír con más facilidad, en aquellos tiempos en que corríamos a la playa como niños, llenábamos de arena la habitación del hotel y discutíamos sobre quién controlaba la lista de reproducción en los largos viajes por la costa. Recordaba todo eso. La recordaba a ella ahora,
sentada frente a mí en el balcón de un complejo turístico de 5 estrellas con el océano zumbando debajo. Todo lo que veía era una extraña saboreando un cóctel de mango y deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono. ¿Te gusta el hotel?, pregunté, con voz suave. Apenas levantó la vista. Está bien. ¿Bien? Esa palabra tenía filo. Simplemente bien. Me reí entre dientes, tratando de mantener un tono juguetón. Nos dieron una suite gratis. Solía encantarte este lugar. Supongo que he cambiado, dijo, dejando el vaso con más fuerza de la necesaria. Dejé que eso quedara en el aire. No se disculpó. No explicó. El viento soplaba desde el océano, cálido y salado. Normalmente, se llevaría la tensión. No hoy. Entonces, ¿qué estamos haciendo exactamente aquí, Valeria?, pregunté finalmente. Porque siento que estoy arrastrando a un fantasma por este complejo turístico. Ella arqueó una ceja. ¿De verdad quieres tener esta conversación ahora? Creo que ahora es el único momento en que hablamos. Y aún así, es como sacar muelas. Rodó los ojos y se dio la vuelta, mirando hacia el azul infinito. ¿Quieres que te dé las gracias por arrastrarme aquí como si esto fuera una especie de reinicio romántico? Quería que tuviéramos un momento, repliqué, el enfado finalmente asomando en mi voz. Una especie de respiro. Algo real. Pero siento que soy el único que lo intenta. Su risa fue silenciosa, casi amarga. Rodrigo, ¿crees que reservar un viaje de fin de semana arregla lo que está roto? No puedes programar el amor como si fuera una cita con el dentista. Mi mandíbula se tensó. No, pero pensé que tal vez si te recordaba lo que solíamos tener, algo podría volver. Se giró para mirarme entonces, con los ojos duros. Lo que volvió, dijo lentamente, fue la sensación de estar atrapada. Eso es lo que es esto, una jaula elegante. Eso no es justo, ¿verdad? Su voz se elevó. Me traes aquí como si todavía fuéramos una pareja feliz y esperas gratitud. Pero Rodrigo, ya no soy esa chica. No me emociono con las batas de hotel y las cenas junto a la playa. Eres tú el que sigue aferrándose a una versión de nosotros que no existe. Me levanté, la silla raspando contra el balcón de madera. ¿Y qué, Valeria? ¿Vas a seguir castigándome por intentarlo? ¿Por amarte? Me miró fijamente durante un largo instante, luego volvió a desviar la mirada. No creo que me ames. Creo que amas la idea de mí. La que se reía de tus chistes y hacía panqueques los domingos. Sentí un nudo en la garganta. Tú solías ser esa persona. Sí, susurró. Lo era. Ninguno de los dos dijo nada durante un rato. El sonido del océano seguía llegando, imperturbable. Una pareja pasó por debajo, de la mano, sus risas suaves flotando hacia arriba, un agudo contraste con el glaciar que se formaba entre nosotros. Me apoyé en la barandilla, con la voz más baja ahora. ¿Cuándo dejaste de hacerlo? No fingió no entender. Simplemente suspiró. No lo sé. Quizás cuando me di cuenta de que me sentía más viva en silencio que en nuestras conversaciones. O quizás fue el día en que te miré y ya no me sentí vista. Yo te veo, dije. No, Rodrigo, me observas, pero no me has visto en mucho tiempo. Eso dolió más de lo que pensé que dolería porque, en algún lugar de mi interior, sabía que no mentía. Vine a este viaje esperando una señal, admití. Y yo vine para estar segura, dijo. Me volví hacia ella, con el corazón martilleando. ¿Segura de qué? Me miró, sin dudar. ¿De qué se acabó? Se levantó y entró, cerrando la puerta corredera de cristal detrás de ella. No un portazo, solo un suave y definitivo clic. Me quedé allí afuera solo, con las manos aferradas a la barandilla del balcón, mirando al mar. Y de repente, la sal ya no olía a libertad. Olía a pérdida. El corte en mi dedo estaba sanando, pero todavía palpitaba cada vez que lo golpeaba contra algo. Ese pequeño escozor se convirtió en una extraña compañía, un recordatorio no del cristal roto, sino de nuestro nosotros roto. Me senté a la mesa del comedor, mirando mi mano, trazando la tenue línea rosa donde había estado la herida. Había silencio.
No del bueno. No del de un domingo por la mañana. Valeria estaba arriba. O al menos eso suponía. Últimamente, desaparecía en las habitaciones sin hacer ruido. Había dejado de preguntar a dónde iba. Ya sabía que la respuesta sería vaga, si es que respondía. El viaje a la Riviera Maya había terminado en un silencio casi total. Volvimos a casa como dos personas que habían perdido su salida pero seguían conduciendo, esperando que la carretera se desmoronara bajo sus pies. Empecé a notar cosas. Se reía con su teléfono más de lo que se había reído nunca en la misma habitación que yo. Sus dedos volaban por la pantalla a todas horas, los pulgares bailando como si estuviera audicionando para un papel del que no me habían hablado. Una noche, le pregunté con quién estaba mensajeando. Ni siquiera levantó la vista. Blanca, su prima. Quizás. Pero la sonrisa no encajaba. Esa sonrisa pertenecía a otra cosa. A otra persona. La observé deslizar el dedo por la pantalla durante la cena, durante películas que no estábamos viendo juntos, mientras yo intentaba hablar de la renovación de nuestra hipoteca, del trabajo, de cualquier cosa. ¿Oíste lo que dije?, pregunté una vez. Parpadeó. ¿Qué? Lo siento, estaba leyendo algo. Sí, dije en voz baja. Me di cuenta. Intenté atribuirlo al estrés. Todo el mundo pasa por baches. Pero esto no se sentía como un bache. Se sentía como si estuviera empacando sus maletas en silencio, desde adentro hacia afuera, como si se estuviera replegando pieza por pieza de esta vida. Ella solía iluminar las habitaciones, incluso cuando estaba agotada. Su energía llenaba rincones que ni siquiera sabía que estaban vacíos. Pero ahora, incluso cuando estaba en el mismo espacio que yo, sentía que la miraba a través de un cristal esmerilado, borrosa, silenciada, lejana. Empezamos a cenar en silencio, sentados en lados opuestos del sofá, durmiendo espalda con espalda como extraños compartiendo una cama alquilada. Una noche, me desperté a las 2 de la madrugada y su lado de la cama estaba frío. La encontré abajo, acurrucada en una manta, con el teléfono brillando en su mano. ¿Estás bien?, pregunté desde las escaleras. No se sobresaltó, ni siquiera se inmutó. No podía dormir, dijo, con los ojos todavía en la pantalla. Asentí. De acuerdo. Me quedé allí un segundo más, observando su rostro iluminado por una conversación a la que no estaba invitado. Luego me di la vuelta y volví a subir solo. Ella no me siguió. A la mañana siguiente, me levanté temprano y preparé café para los dos. Entró en la cocina ya vestida para el día, apenas mirándome. El café está en la encimera, dije, acercándole su taza. La miró de reojo. Tomaré algo en el trabajo. Eso fue todo. Ni un gracias, ni una sonrisa, solo un rechazo silencioso en una habitación que solía sentirse como nuestra. Esa tarde, me senté de nuevo a la mesa. Mismo lugar, mismo silencio. Mi dedo rozó el borde de la mesa, y el corte dolió un poco. Es curioso cómo el cuerpo sana más rápido que el corazón. Miré al otro lado de la habitación, a la silla vacía donde debería haber estado Valeria. Pero incluso cuando se sentaba en ella últimamente, todavía se sentía vacía. La casa adosada que compramos hace 2 años había comenzado a parecer una sala de exposición. Cada luz era perfecta, cada rincón estaba limpio, y sin embargo, parecía que ya nadie vivía aquí. Solo 2 actores cumpliendo sus roles en una obra que ninguno de los dos quería terminar. Miré la foto de la boda que todavía colgaba cerca de la entrada. Nosotros en San Miguel de Allende, riendo con el viento, su cabeza echada hacia atrás, mi brazo alrededor de su cintura. Esa foto siempre había sido mi favorita. Pero ahora todo lo que podía pensar era, ya no conocía a esa mujer. Y no estaba seguro de que ella siquiera me recordara. Se suponía que iba a ser solo una cena. Pollo a la parrilla, verduras asadas, una botella de tinto que habíamos abierto por costumbre, no por deseo. Nos sentamos en extremos opuestos de la mesa de nuevo, como en una reunión, no en un matrimonio. Valeria apenas tocó su plato. Su teléfono, sin embargo, sí que recibió mucha atención. Pin, tecleo, sonrisa, pin de nuevo. Llevaba así semanas. Lo había dejado pasar.
Me dije a mí mismo que no sacara conclusiones precipitadas, que no me convirtiera en ese tipo. Pero esa noche, algo en mí finalmente se rompió. ¿Quién te escribe tanto?, pregunté, mi voz calmada pero clara. Ni siquiera levantó la vista. Es solo Beatriz, su prima, de nuevo. Pin. ¿Beatriz siempre te escribe durante la cena? ¿A medianoche? ¿A primera hora de la mañana? Dejó el tenedor, lenta y deliberadamente, sus ojos brillando al levantarlos para encontrarse con los míos. ¿Cuál es tu punto, Rodrigo? Estoy haciendo una pregunta. No, me estás vigilando, espetó, su voz subiendo de tono sin previo aviso, como si fuera una adolescente que tiene que informar de cada movimiento. Me incliné ligeramente hacia adelante, tratando de mantener mi tono uniforme. Te pregunto porque yo también vivo aquí. Porque solías hablar conmigo, y ahora simplemente no lo haces. A no ser que sea para decir lo que no vas a hacer. Ella resopló. ¿Así que ahora no puedo tener una conversación sin tu aprobación? Solté un lento suspiro. Valeria, vamos. Llevas días pegada a ese teléfono. Apenas me hablas. Apenas existes en esta casa cuando estamos en la misma habitación. Y cada vez que pregunto, ¿es solo Beatriz, o no es nada? Así que sí, perdóname si dejo de creerte. Empujó su silla hacia atrás con un fuerte raspón, su tenedor resonando contra el plato. Siempre haces esto, dijo, ahora de pie, con los brazos cruzados. Lo conviertes todo en un interrogatorio. Como si estuviera en un juicio. Porque soy tu marido, dije en voz baja. No un tonto. Eso la afectó. No gritó, no lloró. Simplemente me miró fijamente. Y luego, sin otra palabra, se dio la vuelta y subió las escaleras. Por un momento, pensé que eso era todo. Otro silencio frío que aguantar hasta la mañana. Pero cuando escuché el eco de la cremallera de su maleta por el pasillo, mi pecho se oprimió. Me levanté. ¿Valeria? No respondió. Subí las escaleras de dos en dos. Estaba metiendo ropa en una bolsa con movimientos bruscos y practicados. Sin dudar, sin pensarlo dos veces. ¿Te vas?, pregunté, atónito por lo serena que estaba. No dejó de doblar la ropa. Sí. ¿Y a dónde se supone que vas? Me miró como si le hubiera preguntado de qué color era el cielo. A un lugar que no se sienta así. Valeria, vamos. ¿Ni siquiera vas a hablar conmigo? ¿Simplemente te vas a ir en medio de la noche como si no existiera? Intenté hablar, murmuró, cerrando la cremallera de un tirón. Pero no me escuchaste. Y con eso, cogió su bolsa y pasó a mi lado. La puerta se cerró de un portazo un minuto después. La llamé esa noche. 3 veces, sin respuesta. Me senté en el borde de la cama, con el teléfono en el regazo, mirando hacia el silencio. Su almohada todavía olía a su champú. Sus zapatillas estaban junto al armario. Su cepillo de dientes en el vaso. Pero la mujer a la que pertenecían se había ido, y no planeaba mirar atrás. Había pasado una semana desde que Valeria se fue. 7 días de mensajes sin respuesta. 7 noches durmiendo junto a una almohada que nunca se movía. 7 mañanas preparando café para uno. El silencio en nuestra casa adosada no era ruidoso. Era indiferente. Como si las paredes ya hubieran aceptado que no iba a volver. No se lo había dicho a nadie. No quería admitir que se había ido. No así. No sin una palabra. No después de todo lo que habíamos construido. Seguía esperando que tal vez volviera por la puerta con una bolsa de la compra, con esa mirada molesta que solía poner cuando el tráfico la hacía llegar tarde. Pero no lo hizo. En su lugar, alguien llamó a la puerta. Era sábado. Acababa de terminar de enjuagar mi taza cuando lo oí. 3 golpes secos, como si el mundo quisiera recuperar mi atención. Abrí la puerta y allí estaban. Blanca y Beatriz, sus primas gemelas. Las mismas ondas castañas, las mismas mandíbulas afiladas, pero donde antes me saludaban con abrazos y parloteo, hoy estaban hombro con ojos serios y labios fruncidos. Beatriz habló primero. Hola, Rodrigo,
¿Podemos pasar? Me hice a un lado, con el estómago ya revuelto. Claro. ¿Está todo bien? Intercambiaron una mirada. Ese tipo de mirada que la gente se da cuando guarda un secreto lo suficientemente pesado como para dejar moretones. Nos sentamos en la sala de estar. Blanca sostenía su teléfono como si pudiera quemarle los dedos. Beatriz se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. Mira, empezó. No estaríamos aquí si esto no fuera serio. Blanca asintió. Hemos estado intentando contactar a Valeria también, pero tampoco nos responde. Y acabamos de descubrir a dónde fue. Me recliné, con cada músculo de mi cuerpo tensándose. ¿Dónde? Beatriz tragó saliva. A Cancún. Se fue del país, Rodrigo. ¿Con alguien? Parpadeé. ¿Con alguien? Blanca mostró algo en su teléfono y me lo pasó. Era una foto. Un hombre, quizás de unos 40 y pocos años, de complexión atlética, con la cabeza rapada, se estaba tomando una autofoto en una playa. Tenía el brazo alrededor de alguien. Una mujer, Valeria, con un bikini rojo que nunca le había visto. Riendo apoyada en su hombro, con las gafas de sol en la cabeza como si fuera otro día de verano en el paraíso. El pie de foto decía, paraíso con mi reina. Sin arrepentimientos noches Cancún. Lo miré fijamente, pero la imagen no la procesé al principio. Se parecía a ella, pero no era ella. Era una versión de Valeria que nunca había conocido. La versión que ni siquiera se inmutó al irse sin decir una palabra. Nos pidió dinero prestado el mes pasado, añadió Beatriz. Dijo que era para una emergencia médica, 85.000 pesos a cada una. Dijo que nos lo devolvería después de recibir un acuerdo, murmuró Blanca. Pero ahora sabemos que era mentira. Devolví el teléfono, con cuidado de mantener la mano firme. ¿Cuánto tiempo hace que lo conoce?, pregunté. Beatriz dudó. No lo sabemos con certeza, pero creemos que llevan un tiempo. La habitación se sentía fría, como si alguien hubiera abierto una ventana en invierno. Seguía pensando que tal vez solo estaba enfadada, dije en voz baja. Que necesitaba espacio. No pensé. No está pensando con claridad, ofreció Blanca, con voz suave. Esto no es culpa tuya. Es suya. Asentí lentamente, pero el dolor en mi pecho no estaba de acuerdo. Estaba en Cancún con otro hombre haciéndose fotos, pidiendo dinero prestado a su familia sin intención de devolverlo. Y ni una sola vez se había puesto en contacto conmigo. Beatriz me tocó la rodilla. Pensamos que merecía saberlo. Gracias, dije. Sí, lo merecía. Se fueron unos minutos después, con la culpa escrita en sus rostros. Pero no las culpé. Este no era su desastre. Me quedé de pie en la sala de estar durante mucho tiempo, simplemente mirando el sofá vacío. No había rabia. Todavía no. Solo una claridad fría y quieta. Como salir afuera después de la primera helada de la temporada, cuando todo se ve igual, solo que más silencioso. Y te das cuenta de que algo ha muerto, pero el mundo aún no se ha enterado. Ese era yo. Éramos nosotros. Congelados, silenciosos, desaparecidos. Habían pasado 31 días desde que Valeria se fue. No es que siguiera contando, pero mi calendario sí. Había empezado a dormir mejor, a comer mejor. Algunas noches seguían siendo difíciles, claro, pero lo peor, la confusión, la espiral, el rogarme a mí mismo que creyera que esto era una pesadilla, ya había quedado atrás. Y entonces llamaron a la puerta. Blanca y Beatriz estaban allí de nuevo, con los brazos llenos de carpetas y papeles grapados. Aquí está todo, dijo Beatriz mientras las dejaba entrar. La petición de divorcio, el resumen de bienes, la recomendación de nuestro abogado. No pasarás por esto solo. Exhalé profundamente. Agradecido no era suficiente para describirlo. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, la misma donde Valeria solía dejar notas adhesivas y tazas de café a medio beber. Ahora contenía los papeles que iniciarían oficialmente nuestro fin. Blanca me deslizó los documentos. Abandonó el matrimonio. Hay ventaja en eso.
Lo de Cancún no fue solo impulsivo, es legalmente perjudicial. Incluso si vuelve a aparecer, pregunté. Beatriz arqueó una ceja. Que lo intente. Y como si el destino quisiera presumir, fue exactamente entonces cuando la puerta principal se abrió con un crujido. Me quedé helado. Las gemelas se giraron al unísono, y allí estaba ella. Valeria, de pie en la entrada con esa sonrisa suave y ladeada que usaba cuando intentaba parecer ingeniosa. Llevaba una bolsa de lona al hombro, con las gafas de sol en la cabeza como si nada hubiera pasado. Hola, dijo despreocupadamente, entrando. ¿Me extrañaste? No parpadeé. No respiré por un segundo. Luego me levanté lentamente. Ni siquiera tuve tiempo. Su sonrisa flaqueó. Miró más allá de mí, y fue entonces cuando las gemelas salieron del pasillo detrás de mí, ambas con carpetas. Los ojos de Valeria se clavaron en ellas, y lo vi suceder, su máscara se resquebrajó un poco. Su mirada se desvió hacia la mesa, luego hacia los papeles, y de nuevo hacia mí. En serio, dijo, la voz perdiendo su dulzura. ¿Las tienes a ellas aquí ayudándote ahora? Se ofrecieron, repliqué con calma. A diferencia de otras personas, no desaparecieron cuando las cosas se pusieron difíciles. Valeria resopló, quitándose un polvo invisible de la manga. Esto es patético. No dije. Lo que es patético es aparecer como si nada hubiera pasado, como si Cancún hubiera sido solo un paseo por el parque. Abrió la boca para decir algo más, pero yo ya caminaba hacia la puerta. Retrocedió cuando la alcancé, apretando más su bolsa. Esta casa ya no es tuya, dije en voz baja. Ni emocionalmente, ni legalmente. Ni siquiera espiritualmente. Mantuve la puerta abierta. Blanca y Beatriz estaban detrás de mí, silenciosas, firmes. Valeria dudó, solo por un segundo. Y en ese segundo, vi un destello en su rostro. Celos, arrepentimiento, quizás incluso miedo. Luego se giró bruscamente y se fue. Cerré la puerta tras ella con un suave clic. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que era mi casa de nuevo. Beatriz me había enviado un mensaje esa mañana. ¿Podemos vernos? Urgente. Te explico en persona. Supuse que era sobre más papeleo del divorcio, quizás algo que el abogado necesitaba que firmara o presentara. Me dijo que nos viéramos en una cafetería tranquila en la colonia Roma, el tipo de lugar con sillas antiguas y menús en pizarras, escondido de la calle principal como un secreto. Llegué primero, elegí una mesa en la esquina y esperé. Cuando entró, con sus rizos oscuros sueltos sobre los hombros, una blusa azul marino metida en unos vaqueros, algo en su presencia se sentía diferente. Menos la prima de mi ex, más una mujer con algo que decir. Gracias por venir, dijo, sentándose frente a mí. No hay problema, repliqué. ¿Cuál es la urgencia? Dudó, respiró hondo, miró a su alrededor una vez y luego de nuevo a mí. No hay papeleo, dijo. Nada legal. Arqueé una ceja. Entonces, ¿qué es esto? Juntó las manos, su voz suave pero firme. Es sobre ti. Sobre nosotros. O lo que podría ser. Parpadeé. Beatriz. Lo sé, dijo rápidamente, su voz tensándose. Es complicado, pero no voy a seguir fingiendo. Al ver cómo te trataba Valeria, cómo huyó de algo sólido, no dejaba de pensar, si yo tuviera lo que ella tuvo, me aferraría a ello. Me recliné en mi silla, un poco atónito. No digo que me debas nada, añadió. Solo necesitaba decirlo en voz alta antes de que me consuma. Abrí la boca, pero entonces mi teléfono vibró sobre la mesa. Valeria. Dejé que sonara una, dos veces, luego lo cogí y me lo puse en la oreja. Su voz fluyó como miel dejada demasiado tiempo al sol. Rodrigo, dijo, alargando mi nombre como una vieja canción. He estado pensando en ti, en nosotros. Me equivoqué. Ahora lo veo. No hablé. Solo escuché. Echo de menos cómo preparabas el café. Cómo doblabas mi ropa cuando pensabas que no miraba. Como siempre sabías cuando necesitaba silencio. Sorbió la nariz como si fuera a llorar. Cancún. No fue lo que pensaba.
Él no eras tú. Nadie lo es. La fastidié, Rodrigo. Pero éramos buenos antes. ¿No podemos serlo de nuevo? Finalmente hablé. Calmado. Claro. Yo no reciclo basura. Silencio. Luego colgué. Beatriz había permanecido en silencio durante toda la llamada, sus ojos fijos en los míos. Perdona por eso, dije, dejando el teléfono. Esbozó una pequeña sonrisa. No te disculpes. Esa fue la respuesta correcta. Asentí lentamente. Sí, lo fue. Nos quedamos en esa mesa un rato, hablando, incluso riendo. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no estaba mirando hacia atrás. Era un miércoles, tranquilo, sin incidentes. Estaba a mitad de una hoja de cálculo cuando Jimena, de recepción, me llamó. Hola, Rodrigo. Hay alguien aquí para verte. Dice que es tu esposa. Parpadeé. Valeria. Ajá, dijo Jimena, con una pausa incómoda incluida. Ha traído el almuerzo. Pasó un instante antes de que respondiera. Hazla subir. La curiosidad no era suficiente para describirlo. Valeria no me había hablado desde esa llamada desesperada que hizo días antes. Ni un mensaje, ni una llamada a la puerta. Y ahora se presentaba en mi oficina con una cesta de picnic como si fuera 2017 de nuevo. Me levanté justo cuando entraba en la zona de trabajo, como una escena guionizada para lograr el máximo efecto. Llevaba un vestido floral suave, el pelo suelto en ondas, un maquillaje ligero pero meticuloso. En sus manos, llevaba una bolsa de papel marrón y un recipiente de plástico. Sorpresa, dijo, sonriendo demasiado. Hice tu pollo al limón y pimienta favorito y esa ensalada de cuscús que siempre te gustaba. Las cabezas se giraron en la oficina. Mis compañeros de trabajo levantaron la vista de sus teclados, deteniéndose a mitad de una llamada o de una pulsación. Todos lo oyeron. No le ofrecí nada más que una larga y mesurada mirada. Se veía tan normal, tan preparada, como si estuviera audicionando para un papel que ya había abandonado. ¿Qué haces aquí, Valeria?, pregunté, manteniendo la voz baja pero no especialmente cálida. Pensé que haría algo amable. Quiero decir, después de todo, tal vez podríamos hablar en un lugar neutral. Traje suficiente para los dos. Empezó a desempacarlo en mi escritorio como si eso lo hiciera real. Miré a mi alrededor. La mitad de la planta seguía mirando, y ya estaba harto de fingir. Me levanté lentamente y me aclaré la garganta. Atención a todos, dije, lo suficientemente alto para la sala. Las sillas giraron, los dedos se detuvieron sobre los teclados. Esta mujer, continué, se fugó con otro hombre hace un mes, me mintió a la cara y desapareció en Cancún con él después de pedir dinero prestado a sus propias primas. No se ha disculpado. No ha preguntado cómo estoy. Pero hoy, aparece con cuscús como si nunca se hubiera ido. Valeria se quedó helada, con las manos todavía en la tapa del recipiente. Jadeos. Miradas incómodas. Algunos se volvieron rápidamente a sus pantallas, fingiendo no haber oído, pero lo habían hecho. Todos ellos. La boca de Valeria se entreabrió. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando un lugar suave donde aterrizar. Pero no había ninguno. Rodrigo siseó en voz baja. Me estás humillando. No, dije, mirándola directamente a los ojos. Eso lo hiciste tú solita. Cogí la bolsa de papel, con cuidado, se la devolví y la puse en sus manos. Llévatelo, dije. Se acabó el fingir. Y con eso, le di la espalda y volví a sentarme. Se quedó congelada por un momento, como si no pudiera procesar lo bajo que había caído su encanto. Luego se dio la vuelta y se fue, el sonido de sus tacones agudo contra el suelo de baldosas. Nadie dijo nada durante un rato. Finalmente, Jimena asomó la cabeza con una ceja levantada. Entonces, ¿quieres que la bloquee de la lista de visitantes? Asentí. Absolutamente. De vuelta a la hoja de cálculo. De vuelta a una vida donde la verdad finalmente había ganado. El lugar era tranquilo, lo suficientemente tenue como para que todo pareciera más íntimo, más honesto. Un bistro escondido que Beatriz había elegido.
Un suave jazz flotaba desde un altavoz en el techo. La cálida luz de las velas parpadeaba en el centro de la mesa, brillando en su copa de vino. Casi no te invito a salir esta noche, admitió Beatriz, haciendo girar su copa. ¿Por qué no? Se encogió de hombros, juguetona. Has pasado por un huracán. No estaba segura de si querrías otra tormenta. Sonreí. Tú no eres una tormenta. Bajó la mirada, sonriendo a su vino. Bien. No estoy aquí para romperte. No podrías aunque lo intentaras, dije, porque, sinceramente, creo que ya me han roto. Y de alguna manera eso me hizo más fuerte. Dejó su copa, se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Puedo preguntarte algo personal? Adelante. ¿Cuándo dejaste de amarla? Miré la llama que bailaba en la vela entre nosotros. Creo que ni siquiera me di cuenta de cuándo terminó. Esa es la parte más extraña. Esperarías que el amor se apagara con una explosión, peleas, drama. Pero a veces simplemente se desvanece en silencio, como si alguien bajara el volumen poco a poco hasta que todo lo que te queda es estática. Beatriz asintió lentamente, asimilándolo. ¿Y ahora? Ahora la miré. Ahora siento paz cuando hablo contigo. No es algo a lo que esté acostumbrado. Ya no. Sus ojos se suavizaron y extendió la mano sobre la mesa, rozando ligeramente mis dedos con los suyos. El resto de la cena fue como volver a ser yo mismo, riendo con facilidad, compartiendo historias, dejando que el pasado se alejara cada vez más. Me hizo sentir como un hombre de nuevo, no solo alguien que sobrevive, alguien que vive. Y entonces, mientras terminábamos el postre, sucedió. La puerta principal se abrió de golpe y entró Valeria. Con los ojos desorbitados, los tacones haciendo un clic rápido, el pelo rizado de forma un poco demasiado perfecta, como si hubiera estado sentada en su coche, ensayando su entrada. Su mirada recorrió la sala y se posó en nosotros como un halcón fijando su presa. Se paró al borde de nuestra mesa, respirando con dificultad. Así que a esto hemos llegado. Beatriz se reclinó ligeramente, sorprendida pero serena. Yo no me inmuté. Doblé mi servilleta, la dejé junto a mi plato y la miré con calma. Deberías irte, dije suavemente. Su voz bajó a un susurro agudo. Estás saliendo con ella. Ella no es la que se fue, repliqué. Cometí un error, siseó. Pero esto es bajo. ¿Lo es? Pregunté, todavía tranquilo. ¿O es que simplemente ya no se trata de ti? Sus ojos se desviaron hacia Beatriz. ¿Crees que esto es real? Te está utilizando. Solo hace esto para vengarse de mí. Beatriz se levantó lentamente, su voz tranquila pero firme. Valeria, esto no se trata de ti. Tomaste tus decisiones. Te fuiste. Y no me arrepiento de que él esté siguiendo adelante. Valeria se rió, pero la risa se quebró a la mitad. Temblorosa, frágil. Te di años, Rodrigo. Fui tu esposa. Lo fuiste, dije, pero ya no. Me miró fijamente, con la boca ligeramente entreabierta. Sus ojos, antes tan calculadores, ahora estaban muy abiertos, llenos de incredulidad, luego de furia. Su control se había desvanecido. Esta vez no podía volver con su encanto. Ya no eres bienvenida aquí, le dije amablemente. Ni en este restaurante. Ni en este capítulo de mi vida. Se quedó helada por un instante demasiado largo. Y luego se dio la vuelta, saliendo furiosa sin otra palabra. La puerta se cerró tras ella, dejando solo silencio y el leve tintineo de los cubiertos de fondo. Beatriz exhaló, viéndola irse. Eso fue intenso. Asentí. Sí, pero necesario. Sonrió amablemente. ¿Estás bien? Me volví hacia ella y por primera vez en lo que pareció una eternidad, la respuesta fue fácil. Ahora sí. Nos fuimos poco después. Afuera, la noche era fresca, las estrellas más claras de lo que las había visto en meses. Mientras estábamos junto a su coche, se detuvo. ¿Puedo preguntarte una cosa más? Lo que sea. ¿Quieres que esto sea algo real? No dudé. Sí.
Sus ojos se iluminaron y me incliné lentamente, deliberadamente. Nos besamos bajo el suave resplandor de la farola. El mundo a nuestro alrededor, finalmente, completamente quieto. No fue venganza. Fue liberación. Y no miré atrás ni una sola vez. No nos apresuramos. Beatriz y yo nos tomamos nuestro tiempo. Pero cuando el contrato de alquiler de su apartamento venció y empezó a dejar más jerseys en mi casa de los que se llevaba, la mudanza simplemente tuvo sentido. Encontramos un acogedor apartamento de 3 habitaciones en un fraccionamiento tranquilo en las afueras de la Ciudad de México. Nada ostentoso, solo suelos de madera que crujían en los lugares adecuados, un columpio en el porche que Beatriz reclamó el primer día y una cocina que recibía la luz de la mañana como si fuera vertida directamente del cielo. Nos mudamos en otoño. Las hojas apenas comenzaban a cambiar de color. Y por primera vez en años, el cambio de estación no se sintió como un final. Se sintió como un comienzo que no sabía que estaba esperando. La primera mañana en el nuevo lugar, bajé y la encontré descalza en la cocina, tarareando suavemente mientras servía 2 vasos de jugo de naranja. Levantó la vista con una sonrisa adormilada y dijo, ¿quieres huevos también o solo tostadas hoy? Solo eso. Sin tensión, sin crispación, sin una tormenta oculta en una simple pregunta. Unos huevos suenan perfectos, dije y me senté en la barra de desayuno. Me deslizó el jugo y me besó la coronilla al pasar. Me senté allí, bebiéndolo lentamente, asimilándolo todo. La forma en que la luz de la mañana le daba en el hombro, el aroma a café que emanaba de la cafetera, el suave jazz que sonaba en su teléfono. No había acusaciones en sus ojos, ni competencia, solo compañerismo. A veces la paz es tan silenciosa que te sobresalta. Pintamos la sala de estar juntos un fin de semana, riendo por los rodillos derramados y las muestras de colores con nombres ridículos como trigo temprano y susurro gris. Discutimos una vez sobre los cojines del sofá, no con enfado, solo con pasión, como 2 personas a las que les importa construir algo en lo que valga la pena sentarse. Por la noche, leíamos en el mismo sofá, con sus pies bajo mi pierna. O cocinábamos juntos, turnándonos para remover y sazonar, nuestro ritmo fácil y familiar. Sin dudas. Sin esquivar minas invisibles. Simplemente la vida, compartida. Una mañana, semanas después, me sorprendí mirándola mientras bailaba a medias con la música en la cocina, vistiendo una de mis viejas camisas de franela, y me di cuenta de que ya no esperaba que pasara algo malo. No tenía que prepararme antes de pedir jugo de naranja. No tenía que explicar mi presencia, defender mi tono o cuestionar el suyo. Simplemente estaba aquí, con ella. Beatriz no solo entró en mi vida. Me sacó de entre los escombros. Y de pie en esa cálida y dorada cocina, con ella entregándome un plato de huevos y esa misma sonrisa adormilada, finalmente me sentí como un hombre restaurado. No rescatado, restaurado. Había pasado un mes desde que Beatriz y yo pronunciamos nuestros votos. Sencillo, tranquilo, sin drama. Solo una pequeña ceremonia bajo un dosel de robles, rodeados de personas que nos habían acompañado en lo peor y que todavía creían en las segundas oportunidades. Y ahora aquí estábamos, su mano en la mía, mientras entrábamos en un patio trasero lleno de sillas plegables, ensalada de patatas y parientes que intentaban recordar quién había traído la limonada. Era el cumpleaños del tío de Beatriz, pero como siempre, toda la familia apareció. Los niños corrían entre los juegos de jardín. Alguien se encargaba de la parrilla y una tía no paraba de ofrecer a todo el mundo huevos rellenos como si fueran oro. En el momento en que entramos en el patio, lo sentí. Ese pequeño cambio de atención, no un foco de luz, más bien un reconocimiento silencioso. La gente se dio cuenta, las cabezas se giraron, las sonrisas se ensancharon. Beatriz se inclinó y susurró, ¿estás bien? Le apreté la mano. Más que bien. Hicimos nuestras rondas, risas, abrazos, algunas miradas cómplices de las primas de Beatriz, que habían estado allí desde que los papeles del divorcio aún estaban calientes. Y entonces, por supuesto, llegó ella. Valeria. Llevaba tacones que se hundían en el césped y un vestido de verano que se esforzaba demasiado por ser casual. Entró sola, pero su presencia tenía su peso habitual, como si todavía creyera que el mundo le debía algún tipo de atención. Nos vio casi al instante. Sus ojos se entrecerraron,
Sus labios se torcieron en esa versión educada de una mueca que solía hacer pasar por una sonrisa. Vaya, vaya, dijo, acercándose como un gato evaluando muebles nuevos. No esperaba veros a los dos aquí. Beatriz permaneció en silencio, dejándome manejarlo. Ahora me conocía, cuándo hablar y cuándo dejarme valer por mí mismo. Nos invitaron, dije, tranquilo e imperturbable. Igual que a ti. Valeria se rió entre dientes. Qué tierno. Qué tierno. Recién casados ya colándose en las barbacoas familiares. Nadie se rió. Unos cuantos parientes cercanos oyeron su tono. Blanca, el hermano mayor de Beatriz, incluso su abuela, y sus expresiones se volvieron de piedra. Nadie intervino. No era necesario. El silencio a su alrededor lo decía todo. Valeria miró a su alrededor, notando el repentino frío. Bueno, murmuró, espero que la comida sea mejor que el año pasado. Se alejó hacia la mesa de las bebidas como si nada, pero todos los demás lo vieron. La vieron a ella, aferrándose a la relevancia. Y a nosotros, sólidos en medio del ruido. Más tarde, mientras Beatriz hablaba con sus primas, yo estaba bajo la sombra de un árbol de jacaranda, bebiendo limonada, viendo el sol ponerse bajo en el patio. Valeria estaba sola cerca del borde del patio, observando las risas, la calidez, la familia que solía llamar suya. No one approached her. No one asked how she'd been. Esa fue la justicia. No un tribunal, no una venganza, solo el tiempo, la verdad y el peso silencioso de las consecuencias. Beatriz regresó y se apoyó en mí, deslizando sus manos en las mías. ¿Estás bien?, preguntó de nuevo. La miré, sonreí. Ahora sí. Y lo decía en serio.